Dios les bendiga. Quisiera mencionarle en la Biblia, en el libro de San Lucas, capítulo 7, los versos 40 al 50. Y con calma ustedes lo podrían leer. Y tenemos que contestarnos una interrogativa. ¿Cómo puede un hombre pecador llegar a amar a un Dios santo, el cual aborrece el pecado? El evangelista Lucas nos relata la visita que Jesús hizo a casa de un fariseo llamado Simón, aquí en Lucas 7. Durante la comida el Señor le contó una parábola en la que presentó el pecado como una deuda que no se puede pagar. Y él dice, un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Aquí dice que los perdonó a ambos. Entonces dice, pues ¿cuál de ellos le amará más? Todos podemos entender sin dificultad que mientras la deuda estaba sin saldar, era muy difícil, por no decir imposible, que el deudor amara a su acreedor que constantemente le amenazaba con llevarle a los tribunales y ahí una y otra vez recordándole su deuda y llamándole para tal vez hasta darle opciones de cómo pagarle. Y una vez más, en esta sencilla parábola que Jesús contó, Él ilustra de una forma exacta las grandes dificultades que el hombre pecador tiene para amar a un Dios santo. Como en el Antiguo Testamento vimos un Dios exigente con su pueblo Israel, a los cuales Dios demandaba cumplir con sus deudas de pecado a través de unos sacrificios, ofrendas y leyes, etc. Vemos cómo muchos de ellos tristemente no podían alcanzar a amarle y reconocer los favores y misericordias que aún recibían de parte de Dios. Y fue entonces que Dios ya no quería que su pueblo se sintiera oprimido o presionado por ninguna ley, que ningún hombre podía cumplir. Ley que aún los mismos que la enseñaban no podrían cumplirla. Entonces fue cuando nuestro Dios decide saldarnos la deuda ante Él y mandó a su Hijo Jesús a pagar con sangre en nuestro lugar y saldar para siempre ese enojo que sentía Dios por el hombre haberlo traicionado y desobedecido desde el principio que fue creado. En este momento del relato es cuando la parábola dio un giro inesperado. El acreedor perdonó a los dos deudores. Sin lugar a dudas, en la sociedad es muy difícil que encontremos a un acreedor tan generoso y compasivo que esté dispuesto a perdonar una deuda por completo, borrándola sin más ni menos. Ojalá, ¿verdad? Pero el hecho es que esto es precisamente lo que Dios ha hecho con nosotros. Entonces es cuando tiene sentido la pregunta que Jesús hizo para terminar. ¿Cuál de los dos deudores que habían sido perdonados le amaría más? De repente todo había cambiado. El acreedor ya no inspiraba temor, sino todo lo contrario. Y lo mismo ocurre con todo aquel individuo que ha visto cancelada su deuda con Dios. Inmediatamente surge dentro del individuo un profundo amor y gratitud hacia aquel quien le ha tratado de esa forma tan generosa y buena. Es un hecho que podemos sentir en nosotros un profundo amor y agradecimiento tan grande por el amor que nuestro Dios nos ha mostrado. Tanto así que queremos amarlo y agradarlo entonces a Él y darle lo mejor de nosotros, como la mujer pecadora que menciona este relato, llevándole a Jesús su mejor perfume de alabastro y un ungüento, bañando los pies de Jesús también con sus lágrimas, reconociéndole como su Señor, como el libertador de su gran deuda, o sea, su pecado, aunque cuando aún era llamada por el mundo la mujer pecadora, ella estaba consciente del amor y perdón de Jesús hacia ella. Y así dice la Biblia en 1 de Juan 4:10. En esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados.
De hecho, si una vez que hemos sido perdonados por Dios, pero mantenemos una actitud fría y distante con Él, sería más que razonable dudar de si realmente hemos experimentado genuinamente el perdón de Dios. Esto era precisamente lo que Jesús quería enseñar al frío y calculador Simón. Jesús nos muestra el primer mandamiento de amar a Dios, como dice en Marcos 12:30. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. O sea, amarlo con todo lo que somos. Pero tenemos que concluir que es imposible que el hombre llegue a amar a Dios en tanto que no haya experimentado primero el perdón. O sea, esa experiencia genuina de sentir agradecimiento en el corazón, aceptar y sentir realmente su perdón y su amor manifestado en Jesucristo, en su sacrificio en la cruz del Calvario. Para amar a Dios hay que experimentar ese amor de Dios en tu propia vida. Y les dejo con estos versos bíblicos que se explican por sí solos. Dicen así, en Marcos 12:32. El maestro de la ley religiosa respondió: Bien dicho, maestro. Has hablado la verdad al decir que hay solo un Dios y ningún otro. El verso 33. Además, yo sé que es importante amarlo con todo mi corazón y todo mi entendimiento y todas mis fuerzas y amar a mi prójimo como a mí mismo. Esto es más importante que presentar todas las ofrendas quemadas y sacrificios exigidos en la ley. En 1 de Juan 4:16 dice: Nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor. Dios es amor y todos los que viven en amor viven en Dios y Dios vive en ellos. Y el verso 17 de 1 de Juan: Y al vivir en Dios, nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. Por lo tanto, no tendremos temor en el día del juicio, sino que podremos estar ante Dios con confianza, porque vivimos como vivió Jesús en este mundo. Amén. Y Dios les bendiga.